Hola, buenas tardes. Hoy les voy a explicar cómo realizar la guía 2, Cambios culturales del pasado reciente, del módulo Comprensión histórica del presente, que es parte de la unidad 1, Presente y conocimiento histórico, la historia reciente y sus principales procesos. Y tiene como objetivos de aprendizaje que ustedes identifiquen el concepto de cultura, es decir, comprendan qué significa la palabra cultura y que reconozcan cambios culturales en el movimiento feminista en Chile, comparando la dictadura con el periodo actual. El contenido son cambios culturales del pasado reciente, en especial vamos a estudiar el movimiento feminista en dictadura. Para realizar la guía, lo primero es colocar tu nombre y apellido junto a la letra de tu tercero medio. Y las instrucciones son: antes de responder, lee con atención las instrucciones de cada actividad. Si hay alguna palabra que no sepas su significado, búscala en el diccionario o en internet y anótalo. Responde de manera clara, letra legible, en el orden y los espacios indicados. Las consultas pueden ser realizadas al correo electrónico del profesor o por intermedio de tu profesor jefe. Una vez terminadas las actividades, debes escanearlas, fotografiar o enviar al archivo del correo a tu profesor. Ahí están los correos de los 3 profesores. En el asunto del mensaje del correo electrónico debe indicar nombre y apellido, curso y asignatura. También es importante decirles que para realizar esta guía es importantísimo que hayan realizado la guía 1, porque con la guía 1 ustedes ya saben comprender qué quiere decir pasado reciente, que es un tema que acá va a volver a salir. Como indicación general, es importante que cuando uno lee un texto de historia, subraye lo más importante, saquen la idea principal por párrafo y lean más de una vez el texto para comprender bien de qué trata. Ahora sí, vamos a ir al ítem 1, que es reflexión inicial, la cultura y la historia de la cultura. 13 puntos tiene total del ítem. Lo primero que ustedes tienen que hacer es leer con atención el texto y responder las preguntas. Entonces, como yo les decía, lean este texto que, como aquí ven, corresponde a Konrad Kotak y al libro Antropología Cultural, Espejo para la Humanidad. Es una adaptación. Este texto, ustedes léanlo, subrayen y saquen las ideas principales para después responder. 1. ¿Cuál es la idea central del texto? Es decir, ¿cuál es la idea más importante de que habla este texto? Justifica tu respuesta, es decir, explica por qué esa es la idea central. 2. ¿Cuál es la definición de cultura según el texto? ¿Qué es cultura según lo que acabas de leer? ¿Y qué elementos componen la cultura? Luego de contestar esto, contestan la tercera pregunta. Según el texto, ¿cómo se transmite la cultura? Identifica los elementos y justifica tu respuesta. Recuerda que justificar es explicar por qué yo opino algo. La segunda actividad de esta guía es una actividad de indagación. Es decir, ustedes tienen que investigar a través de la lectura de este texto. Entonces dice: lee el texto del movimiento feminista durante la dictadura en Chile. Tú sabes que la dictadura duró entre 1973 y 1989. Y responde las preguntas que se plantean.
Este texto se llama Democracia Ahora. Movimiento feminista durante la dictadura 1973 y 1989 y es un texto extraído de la página web Memoria Chilena, página web que tiene mucha información sobre la asignatura de historia. Para luego que tú leíste el texto, lo primero que tienes que hacer es completar la siguiente ficha de análisis de la fuente escrita. Lo primero que debes colocar acá es el título del texto de Memoria Chilena, luego poner la idea principal del texto, después poner de qué periodo trata este texto y finalmente poner la página web. Recuerda que en historia siempre ponemos el nombre del texto que revisamos y de dónde lo extrajimos al final del texto. Por ejemplo, en el texto 2, acá está, y en el texto 1 estaba también al final del cuadro. Acá. Ahí uno siempre puede saber de dónde uno sacó la información. Una vez que leíste, subrayaste y destacaste la idea principal del segundo texto del movimiento feminista, respondes la pregunta 1, la pregunta 2, ¿cuáles eran las demandas del movimiento feminista en dictadura en Chile? Demandas quiere decir exigencias. ¿Qué exigía el movimiento feminista en dictadura en Chile? Y después 3, ¿qué actividades realizaban las organizaciones feministas en dictadura? 4, ¿qué temas incorporaron las feministas a la discusión pública en dictadura? Y una vez que tú has terminado la 4, puedes hacer la 5, dice, en este año 2020, ¿cuáles son las demandas del movimiento feminista en Chile? Nombra y explica 2 demandas del movimiento feminista en la actualidad. Al final escribe de dónde obtuviste la información. Por ejemplo, si la obtuviste de internet, de una página web, o de un diario, o de una revista, siempre es importante que al final de tu respuesta tú pongas acá de dónde obtuviste la información. Pregunta 6. En la actualidad, ¿qué temas están incorporando los movimientos feministas a la discusión pública? Nombre y explica al menos 2. Y, al igual que el anterior, explica de dónde obtuviste la información. Finalmente, como actividad de cierre, vamos a hacer una comparación entre el movimiento feminista en dictadura y el movimiento feminista en la actualidad. Y lo primero que vamos a explicar, dice, comparación. A partir del texto sobre las feministas en dictadura comparado con el movimiento feminista actual, el de este año, escribe un elemento que haya cambiado y escribe otro elemento que permanezca en el tiempo. Entonces, comparando la feminista en dictadura con la actualidad, acá escribe algo que haya cambiado comparando las feministas en dictadura y la actualidad, y acá abajo explica un elemento que siga, que estaban en las feministas en la época de la dictadura y que siga hoy día en la actualidad. Y esa es la guía número 2 que vamos a realizar en este módulo. Espero que les haya servido la explicación. Chao.